Buen día, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto saludarles. Mi nombre es Raquel Núñez, coordinadora estratégica de la SECSICA, y estaré con ustedes acompañándolos en este módulo 5, específicamente el 5.3. La educación para la reducción del riesgo de desastres y la resiliencia es el módulo 5 de esta seguidilla de cursos, y vamos a hablar específicamente del 5.3, que habla de asegurar las sinergias existentes entre la educación en reducción del riesgo de desastres y los principales temas educativos. Un poco lo que vamos a comentar es la introducción a la educación para el desarrollo sostenible, la adaptación al cambio climático, la reducción del riesgo de desastres y la resiliencia. Vamos a ver las dimensiones de la educación en la reducción del riesgo de desastres y principalmente, asegurar las sinergias existentes entre la educación en reducción del riesgo de desastres y los principales temas educativos, que tiene 3 componentes específicos: la educación para el desarrollo sostenible, la integración del desarrollo sostenible, la adaptación y la reducción del riesgo de desastres en los planes de estudio, y también la educación informal sobre la reducción del riesgo de desastres y la resiliencia. Podemos empezar mencionando que hay una interfaz entre la educación para la gestión integral del riesgo de desastres, la educación para el cambio climático y la educación para el desarrollo sostenible. La educación para la gestión integral del riesgo de desastres y la educación para el cambio climático convergen en muchísimos de los aspectos, y ambos se enmarcan en la educación para el desarrollo sostenible. Tenemos también el enfoque de la coherencia de la resiliencia, que tiene 3 componentes principales: la adaptación al cambio climático, que viene de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático. Tenemos la reducción del riesgo de desastres, que viene dado por el Marco de Sendai, y también los Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030. Y la articulación de estos 3 componentes se reduce en reducir la vulnerabilidad e incrementar la resiliencia. Ahora bien, aquí tenemos un cuadro comparativo entre, los 3 ejes o los 3 enfoques que veremos en este módulo, que es la educación para el desarrollo sostenible, la educación para la reducción del riesgo de desastres y la capacidad de adaptación. Entonces, en cuanto a la orientación práctica, la EDS lo que menciona es el aprendizaje en la acción y aprendizaje experimental. Mientras tanto, la educación para la reducción del riesgo de desastres se hace a través de la experiencia del riesgo, y la capacidad de adaptación lo hace mediante una reflexión crítica y práctica, ¿verdad? Después tenemos en el componente de la interpretación y perspectiva social, que la EDS lo hace a través de un pensamiento sistémico e interpretaciones holísticas del conocimiento, mientras que la educación para la RRD lo que hace es un análisis de factores y análisis de riesgos, y la capacidad de adaptación lo hace a través de un reconocimiento de patrones e identificación de puntos de intervención en los sistemas. En la perspectiva social, la EDS menciona el aprendizaje cooperativo y el aprendizaje social, mientras que la RRD lo hace a través de la gestión de recursos y conocimientos en colaboración. La capacidad de adaptación lo hace mediante una comunidad de práctica. Ahora bien, en cuanto al tema de alineación de metas, la EDS lo hace a través de la resolución de problemas y búsqueda de soluciones e innovaciones. La RRD lo hace a través de la reducción del riesgo y la autoprotección, mientras que la capacidad de adaptación se hace a través de recursos, seguridad y bienestar. Finalmente, la base de la valoración de la EDS está basado en ciudadanos socialmente conscientes y responsables, mientras que la RRD lo hace a través de la resiliencia y la prevención de los desastres. La capacidad de adaptación lo hace a través de la creación de un significado iterativo y discursivo. En cuanto a la educación para el desarrollo sostenible, la reducción del riesgo de desastres es una parte integral del desarrollo social y económico, y es esencial para que el desarrollo sea sostenible en el futuro. Esto tiene que ver obviamente con el desarrollo sostenible y la reducción del riesgo de desastres. La educación para el desarrollo sostenible ofrece un marco holístico para considerar e integrar cuestiones de sostenibilidad ambiental, económica y social también, y en este aspecto se incluye la parte cultural. Y esto es en beneficio de la obtención de un futuro sostenible, es decir,
bueno, aborda también la complejidad y la interconexión de los problemas globales. Entonces, ¿qué se aprende o cuáles valores se aprenden a través de la educación para el desarrollo sostenible? Por ejemplo, el respeto por la dignidad y los derechos humanos de todas las personas, el compromiso con la justicia social y económica para todos, el respeto de los derechos de las generaciones futuras. Esto es muy importante, poder garantizarles a las generaciones futuras recursos, etcétera, para poder vivir bien. El respeto a la gran comunidad de la vida, no necesariamente la humana, ¿verdad? También la vida en todas sus formas, la protección de los ecosistemas y, por supuesto, el respeto a la diversidad cultural y el compromiso de construir una cultura de tolerancia, de no violencia, una cultura de paz. Ok, tenemos que en la educación para el desarrollo sostenible y la educación para la reducción del riesgo de desastres hay una combinación ganadora que se le llama, y es que es una mayor sostenibilidad a nivel global y social y una mejor preparación de las comunidades ante los desastres. Tenemos aquí en pantalla un gráfico de la interacción de los factores de vulnerabilidad, ¿verdad? La vulnerabilidad no es solamente en el plano físico, sino que tiene que converger los otros factores que son el factor económico, el social y el medioambiental. Eso aunado al físico, pues es lo que genera la vulnerabilidad. Ahora bien, para poder lograr una transformación de la sociedad, es necesario permitir la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible para justamente construir un mundo más sostenible. Pero esto se hace a través de los resultados de aprendizaje, que lo que se quiere es capacitar a las personas para que se responsabilicen de las generaciones presentes y futuras y que contribuyan activamente a la transformación de la sociedad. ¿Cómo logramos esto? Pues a través de aprendizaje de contenidos que consiste en integrar los temas de sostenibilidad, en particular los que están pues consagrados en los 17 ODS, ¿verdad? Como el cambio climático en todos los tipos de aprendizaje. Pero bueno, esto, ¿cómo lo hacemos? Y aquí es donde viene la pedagogía y el entorno de aprendizaje. Es necesario emplear una pedagogía interactiva basada en proyectos, centrada en el alumno. Esto es fundamental, ¿verdad? Centrarse en el alumno para poder pues transformar todos los aspectos del entorno del aprendizaje a través de un enfoque integral de la educación para el desarrollo sostenible que permita a los estudiantes vivir lo que aprenden y aprender lo que viven, ¿verdad? Que no sea un aprendizaje pues teórico del maestro enseñando al estudiante, sino que puedan vivenciarlo. Entonces, a través de estos elementos es que podemos lograr esta transformación de la sociedad. En cuanto a la educación y la mitigación para el cambio climático, podemos ver en la siguiente diapositiva que, bueno, los desastres han tenido un mayor impacto cada vez más. Aquí tenemos esta gráfica de 1980 al 99 y del 2000 al 2019. Y estamos viendo que en estos años hay un aumento de los desastres relacionados con el clima específicamente. De hecho, en el 2019, el segundo año más cálido registrado, y pues se han dado calentamientos de 1,5 grados Celsius a 2 grados Celsius, y el aumento de las temperaturas va a provocar importantes efectos sanitarios, ecosistémicos y socioeconómicos también. Aumentar la temperatura global a 3 grados Celsius causaría pues nuevos cambios dramáticos que pueden provocar muchísimas de las estrategias nacionales, locales, todos los esfuerzos que se han estado haciendo para la reducción del riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático queden obsoletos. Es decir, que tanto esfuerzo al final no vaya a servir porque pues se está aumentando todavía más la temperatura. Los impactos de los desastres y el cambio climático erosionan la sostenibilidad de los logros del desarrollo, es decir, entre mayores son los impactos, menos vamos a lograr los objetivos de desarrollo sostenible. Y el cambio climático actúa como un impulsor del riesgo de fenómenos meteorológicos más frecuentes y más extremos cada vez, así como los cambios en ecosistemas, en hábitats, tanto de las personas como de los animales, y esto pues cambia provocando la degradación de ecosistemas que pueden generar o acelerar pues, la aparición de nuevos peligros naturales y biológicos. Ok, aquí tenemos pues la naturaleza sistémica del riesgo, que se basa en dos sistemas, básicamente los sistemas sociales
y los sistemas naturales, y esta interacción entre ambos sistemas es lo que provocan los riesgos. Entonces, a nivel del sistema social, tenemos en el ámbito social, tecnológico, químico, se provoca deforestación, contaminación de diferentes maneras, y pues esto hace que haya pues fenómenos hidrometeorológicos, biológicos, climáticos más fuertes. Incluso ahora tenemos virus también, como lo vimos en el COVID-19, ¿verdad? Los sistemas naturales, pues obviamente provocados por los fenómenos hidrometeorológicos como huracanes, tifones, biológicos a través de virus. Y esto lo que produce es que haya una mayor intensidad y frecuencia de estos factores o de estos fenómenos, y se aumenta teniendo mayores riesgos, y además reduce o provoca pérdida de barreras biológicas naturales también. Entonces, esta interacción entre ambos sistemas es fundamental y es determinante para los desastres. La educación es necesaria, es clave para poder comprender efectivamente los riesgos generados o exacerbados por las interacciones entre los cambios climáticos, la degradación del medio ambiente y también pues, los peligros naturales, los biológicos, los tecnológicos y sus impactos en las personas, en las comunidades y en los ecosistemas. Al igual que la educación para la reducción del riesgo de desastres, la educación para el cambio climático es una respuesta educativa al presente y también la previsión de un aumento tanto en la gravedad como en la frecuencia de los peligros en todo el mundo. La educación para la reducción del riesgo de desastres y también la educación para el cambio climático convergen, ¿verdad?, muy fuertemente, ya que ambas pues trabajan con muchos de los mismos conceptos y buscan movilizar a las comunidades para poder reducir los desastres. Y ambos pues tienen una aplicación de un enfoque escolar integral sobre el cambio climático. En cuanto a la educación para la reducción del riesgo de conflictos, lo que podemos mencionar en la siguiente diapositiva es que, bueno, es importante minimizar los efectos negativos de los conflictos en los sistemas educativos. La educación es uno de los ámbitos clave que se pueden construir los cimientos de una sociedad pacífica. Es a nivel de la educación en los niños donde podemos lograr esos cambios de chip. Y pues la integración de las habilidades para la paz y los conflictos en el sector educativo aporta pues grandes beneficios tangibles a las sociedades, y no solo a los que sufren conflictos violentos o los que son sociedades post-conflicto, sino que a nivel general es importante desarrollar estas habilidades. En cuanto a esto, el marco de Sendai pues no incluye términos que hagan referencia específica a conflictos armados o a inestabilidad o tensión social. Sin embargo, estos peligros están reconocidos ampliamente en el derecho internacional humanitario y también en la legislación nacional. Entonces, pues esto está enmarcado entre los sistemas sociales que ya vimos, que provocan obviamente conflictos, migraciones. A nivel tecnológico, pues se construyen armas cada vez más potentes y peligrosas. En el ámbito químico también, armas más letales. Entonces los peligros sociales también pueden tener el potencial de resultar en desastres y causar un número significativo de muertes, de enfermedades, de lesiones, de discapacidades y en general pues efectos en la salud, en la interrupción de sistemas y servicios sociales, y los impactos pues sociales, económicos y ambientales son enormes. Para ir finalizando, entonces, en cuanto a los conflictos y la reducción del riesgo de desastres, ambos estudian a fondo los riesgos y los factores de riesgo. Ambos han adoptado la enseñanza y el aprendizaje multidisciplinar y transdisciplinar. Ambos han desarrollado un fuerte enfoque en la mezcla de actividades curriculares y extracurriculares, y también están orientados a la resiliencia. Esto remarcado, ¿verdad? Y tienen una dirección natural hacia la integración de la comunidad en las actividades de enseñanza y aprendizaje. Ambos utilizan métodos de educación de calidad y también se basan en un panorama escolar completo. Los dos también se centran en el fortalecimiento de las relaciones y son de una naturaleza pues transformadora, por lo que tienen un gran potencial para fomentar la construcción de la paz. Tenemos aquí en pantalla al lado derecho la definición de la educación para la paz, y lo que podemos mencionar aquí es que es el proceso de promoción de los conocimientos, las aptitudes, las actitudes y los valores necesarios para provocar cambios de comportamiento que permitan a niños, niñas, jóvenes, adultos a prevenir conflictos y la violencia, tanto manifiesta como estructural,
resolver los conflictos de una forma pacífica y crear las condiciones propicias para la paz, ya sea a nivel intrapersonal, interpersonal, intergrupal, nacional o internacional. Así que bueno, con esto concluimos la presentación de este módulo 5.3. Así que muchísimas gracias por su atención.